Gracias, hermano José. Gracias, mi hermano José. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos sentimos llenos de gozo en nuestro corazón al tenerlos a todos y cada uno de los presentes, los amigos, los hermanos que están aquí en medio nuestro en este día grande y glorioso para esta congregación, donde estamos en la celebración de nuestros 60 años de estar aquí reunidos para llevar el mensaje del Evangelio. Todos estos días hemos estado llevando ese mensaje. A mí me están escuchando 2 veces, pero ha sido por ayuda, ¿verdad? Porque el primer día seguimos excusando a nuestro hermano Herminio, que era que correspondía, y pues tuve que sustituirlo. No era mi intención estar más de una vez. Yo quería no estar ninguna, pero en lo que se trabajó en el transcurso, como estamos celebrando 60 años, pues era que una historia, que pasar esos 60 años hasta llegar hasta el día de hoy. Y el día de hoy, pues soy yo. Pues estamos aquí pues para traer ese mensaje y seguir llevando el mensaje. Y para poder así realizarlo, cuando el apóstol Juan se encontraba allí en la isla de Patmos, que tuvo una visión, y en esa visión que tuvo una revelación directa del Hijo de Dios, donde el Hijo de Dios le dio un mensaje para que se lo llevara a 7 iglesias importantes de aquel momento, 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, y que prácticamente cuando usted lee y ve cómo están descritas en la escritura, vemos que es un área geográfica, un orden de un área geográfica, que se le escribió a cada una de ellas, y a cada una de ellas se le llevó un mensaje de que cosas buenas que hacían, y aquellas que tenían algunas cosas que no eran agradables a Dios, Dios les llevó un mensaje diciéndole qué era, nuestro Señor Jesucristo, qué era lo que ellas no estaban realizando bien. Y le dijo también que le mencionara y que le llevara el mensaje de que si seguían haciendo aquello que a Dios no le agradaba, las consecuencias que iban a tener. Ustedes saben que menciona 7. 7 es un número maravilloso que se utiliza en la palabra y un número muy importante. Otro día hablaremos de lo que significa la numerología en la escritura, pero nos presenta 7 casos, 7 casos distintos, donde vemos que unas peores y unas mejores y otras excelentes. Pero esta noche, hermanos, esta noche yo no quiero que la veamos como siempre la hemos estudiado, como iglesias. La iglesia de tal sitio, la iglesia de tal lugar, la iglesia de otro lugar. Sino que esta noche yo quiero que ustedes y yo podamos leerla y podamos analizarla conforme a características. Y no ver 7 iglesias, sino ver 7 individuos, 7 personas, con 7 características, que cada uno tiene una característica diferente, una actitud diferente, tiene un modo de actuar diferente. Y posiblemente, y quiero aclararlo desde el principio, si hay alguna similitud con alguno de nosotros o algún amigo que esté presente, no es porque ha habido la intención de así hacerlo, sino que es presentar realmente ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Y ese mensaje está enmarcado en ese texto o esa frase que utilizamos para esta campaña, donde esa frase es: has guardado mi palabra. ¿Y qué importancia tiene eso? Vamos a ver a esa persona con esas características y qué es lo que pasa con esa persona y qué es lo que Dios le ofrece a esa persona. Tenemos que primero darle gloria a Dios. Amén, ¿verdad, hermano? Porque podemos ver
que se ha guardado la palabra. Porque por 60 años Dios ha permitido que su palabra, conforme a como está establecido y como Él quiere que se lleve, se ha estado predicando en este lugar. Y por lo tanto tenemos que darle gloria a Dios por ello. Como les mencioné, quiero que lo veamos como individuos, no como a iglesias en particular. Hay 7 individuos. Y aquí individuos por los nombres podemos sacar hombres y mujeres, ¿verdad? Tenemos a Éfeso, puede ser un nombre de varón. Tenemos a Esmirna, puede ser una hermana o una mujer. Tenemos a Pérgamo, otro varón. Tenemos a Tiatira, otra persona. Tenemos a Sardis, un varón. Tenemos a Laodicea, una hembra. Y tenemos a Filadelfia, que lo mismo puede ser hombre que mujer. Y vamos a verlos cada uno de ellos. Y esta noche no voy a coger mucho tiempo en 6 casos, sino únicamente presentar 2 cosas que quiero plantear. Lo que Jesús le dice al apóstol que llevara el mensaje y le dijera que era aquello que él encontraba que no era adecuado, que estaba haciendo. No voy a resaltar lo bueno, porque quiero mencionar aquellas cosas negativas y las consecuencias que iban a tener cada una de ellas, de aquellos que así lo hicieron, si seguían en ese camino. Y vamos a darlo en ese mismo orden. Si ustedes brinqué el orden, porque la última es la Odisea, y yo la brinqué porque como es la más terrible de todas, pues dentro del orden de las que están terribles, pues ella no es la última. La última sería entonces la buena, la mejor, la que es aprobada por Dios. Y por eso ella aparece en el 6º lugar. Como les mencioné, cada una de ellas representa una condición en que nos podemos encontrar, algunos de nosotros, en un momento determinado. Encontrarnos delante de la presencia de Dios en ese contexto. Veamos la primera. Veamos a Éfeso. Éfeso representa ¿qué? Representa a aquella persona que conoció el Evangelio de Dios, conoció la palabra verdadera, conoció al Cristo real, pero ¿qué hizo? Luego se apartó. Dice en el capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le dice el ángel. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos en un momento dado? Yo me tengo que contar ahí, hermano. En un momento dado de mi vida, yo había conocido de niño ese primer amor y luego me aparté de ese primer amor. Y por lo tanto, si continúo apartado o si hubiera continuado apartado, le dice Jesús al apóstol en el verso 5 que le diga a Éfeso: recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no haces la primera, si no vuelves al primer amor, si no sientes y buscas aquel primer amor, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Se acabaron las oportunidades, se va a acabar la oportunidad de poder buscar y encontrar nuevamente ese primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa experiencia? No espiritualmente hablando, sino
en algún momento dado de su vida, puede que tuvo su primer amor allá cuando jovencito. Y luego pues tuvo que dejar. Gloria a Dios a aquellos que tuvieron su primer amor y todavía están con Él. ¿Verdad? Y ese sentir que hubo después que se acabó ese primer amor, espiritualmente también el hombre lo siente para con Dios, pero el problema diferente es que con Dios tenemos que mantenernos en ese primer amor. Porque no hay nada ni nadie que pueda sustituir el amor de Cristo. Y tenemos nosotros que regresar y buscar ese amor. Y el problema básico es que siempre el problema y el culpable de dejar ese primer amor no es de Dios. El culpable somos nosotros. Pero como nosotros somos un de negación, siempre le echamos la culpa a alguien. Siempre hay alguien que es culpable de lo que a mí me pasa. Y en nuestra vida tenemos que reconocer que necesitamos ese primer amor, que necesitamos estar en ese primer amor, que tenemos que buscar ese primer amor. Y lo más hermoso es que ese primer amor está ahí, esperando porque nosotros regresemos a Él. Así que si una vez conocimos, si tuvimos ese primer amor y lo dejamos, nos está llamando, nos está esperando. Y todavía está ahí para ofrecernos de ese grande y maravilloso amor para con nosotros. Pero dice que se arrepienta. Que tenemos que arrepentirnos de haber dejado ese primer amor. Y tenemos que buscarlo. Y tenemos que volver a Él. Reconociendo que nosotros fuimos los que fallamos. Porque hay ocasiones hasta que buscamos a ponerle excusa, le ponemos excusa hasta Dios. No, ¿por qué Dios me hizo esto? Cuando Dios no tiene que ver nada. Porque dice que Dios, todo lo bueno proviene de ¿dónde? De lo alto, proviene de Dios. Y hay cosas, situaciones difíciles que pasan porque Dios deja que pase, porque nosotros somos los que estamos trabajando con eso. Y si nosotros lo buscamos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a recibir. Toda acción tiene una reacción. Y si usted quiere conseguir lo bueno, pues tiene que buscar lo bueno. Y si usted quiere estar protegido en los momentos difíciles, pues tiene que buscar esa protección en los momentos difíciles. Pero ese primer amor es lo único que nos ayuda para que nosotros podamos empezar. La otra persona que se llama Esmirna. Esmirna nos representa a esa persona que está llena de tribulaciones, de angustia y que es frágil, que es débil. Y que tiene muchas frustraciones, tiene muchas situaciones que están pasando en la vida, pero en su corazón. Y se encuentra que es pobre, dice, yo no puedo, yo no tengo, pero mismo Jesús le dice que Él conoce sus obras y su tribulación y su pobreza, pero le dice que es rico. Pero tú eres rico. ¿Y por qué le dice que Él es rico? Porque dentro de esa situación y todo lo demás, tiene todavía un espíritu que está ahí pendiente al Señor. Y el mensaje a esa iglesia es que no se deje llevar por las tribulaciones, las angustias y las debilidades, sino que busca fortalecerse. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Y tenemos nosotros entonces que no irnos por la base de la tristeza, de la agonía, de la debilidad, de el no se puede, sino que tenemos que buscar fortaleza, porque el Señor le advierte, y es como le advierte a cada uno de nosotros, que va a venir un momento donde tenemos que, hay muchos que enseñan que el momento de la gran tribulación, ya la iglesia no está aquí, y eso es falso. Porque lo que Dios le dice, el mensaje que le dice a esta iglesia está relacionado con eso, y es que Él la va a proteger y la va a ayudar y la va a fortalecer para que cuando llegue ese momento, ella pueda mantenerse de pie. Por eso es lo que le envía a esta iglesia, es un mensaje de fortaleza, donde le dice, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice lo que vas a padecer, así que va a estar dentro de.
de la tribulación, no la van a sacar fuera de él, sino que va a estar ahí. Y hay muchas ocasiones que vemos que por cualquier situación sencilla nos desesperamos y nos cambiamos, que será cuando el momento difícil. Pero la realidad es cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, alabado sea el Señor, nosotros podemos pasar situaciones y vamos a seguir hacia adelante y nos va a mantener de pie. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, es aquí. Miren lo que le dice a la iglesia y escuche, como dice cada vez que le habla a una de las iglesias al final, el que tenga oídos para oír, oiga. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice que van a tener tribulación por 10 días. 10 días es otro símbolo de numérico en la Biblia, por un tiempo. Pero le dice y le exhorta, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos vamos a ser fieles hasta la muerte? Ese es el mensaje. Van a pasar tribulaciones, no es que vamos a vivir en una burbuja color de rosa, las cosas. En el mundo hay aflicción, dijo nuestro Señor. Y tenemos que estar nosotros preparados y estar conscientes. Por eso muchas ocasiones vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos sorprendemos. Pero es que cosas peores van a pasar, hermano, y tenemos que estar reales. Hay ocasiones en que hay personas que no quieren que hablemos de eso porque eso le altera, no, pero es que tenemos que tener preparados porque cuando venga el momento real de la prueba, esos mismos que no quieren que se hable de eso, van a salir cogiendo. Porque no están preparados para eso. Pero dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y si somos fieles hasta la muerte, Él nos va a dar algo maravilloso. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Yo sé que todos queremos la corona de la vida, gloria al Señor. Todos queremos la corona de la vida. Pero tenemos que seguir el consejo. Tenemos que buscar fortaleza. Tenemos que vivir fiel. Tenemos que seguir hacia adelante, haciendo lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer. La otra iglesia, o la otra persona, mejor dicho, es Pérgamo. Pérgamo es aquel que tiene una visión equivocada de lo que es la iglesia, tiene una visión equivocada de la doctrina de Cristo y tiene una visión equivocada de cómo se debe de llevar la libertad cristiana. Es aquel que piensa que la libertad cristiana es para libertinaje, para yo hacer lo que yo quiera. Es aquel que dice, el evangelio, pues yo puedo hacer con el evangelio lo que yo quiera, transformarlo y ponerlo de la manera que sea, a conveniencia de, como un hermano estaba hablando, el hermano Abraham anoche, pervirtiendo el evangelio y metiendo otras cosas y añadiéndole y quitándole la palabra para que atraer la gente. Porque no podemos atraer la gente con cosas que no son la verdad. No podemos atraer la gente engañándolas con mentiras. Aquí hay muchos de nosotros que no voy a decir el nombre, conocieron a una persona que en una reunión se trajo a careo, como dice, y se le cuestionó que por qué razón esa persona le estaba enseñando a el grupo que a él pertenecía algo que no era bíblico. Y así francamente, como estoy yo hablándole así de frente a ustedes, él dijo, no, lo que pasa es que eso, los que me pagan me dicen que yo le diga eso. ¿Cómo es? Que tú le dices esa mentira y le llenas de esa mentira a ese grupo de personas que te están sirviendo a ti, que tú eres el que los dirige, porque el que te paga a ti te dice que diga la mentira. Y tú sabiendo que es mentira. Y me dice, y la persona dijo que sí. ¿Qué? ¿En qué condición se encuentra esa persona? Y los que están detrás de él, que los que le siguen. Porque no es lo que el hombre diga que hay que hacer, sino que es lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Y a este hombre
Y podemos ver que aquí, que en esta iglesia de Pérgamo, tenemos muchos que se parecen a ella, que quieren cambiar, que quieren añadir, que quieren quitar, que quieren modernizar. Y la palabra de Dios es una. Se dio hace casi 2000 años atrás. Y esa palabra que se dio casi 2000 años atrás es única y es siempre. Y pasarán 60 años más y seguiremos hablando de la misma palabra. Y tenemos que seguir hablando de la misma palabra. Y eso es lo que nos ha llevado a que podamos estar aquí 60 años. Porque no se ha fluctuado en esa palabra y no se ha cambiado. Y se ha llevado... Como les digo, 60 años pasan muchas cosas. Han venido personas que han tratado de introducir ciertas cosas, pero siempre se ha podido atajar y sacar del camino. Porque función de la iglesia del Señor es guardar la palabra de Cristo, conforme a como el Evangelio mismo está predicado y enseñado por medio de la doctrina de los apóstoles. Tenemos la otra, que es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira representa a aquel que permite y tolera el pecado. Ese es aquel que sabe que alguien está haciendo algo que no es lo adecuado y lo permite, o se lo deja pasar. Y lo deja pasar. Esa es la iglesia de Tiatira. Eso es lo que representa esa iglesia. Vieron que aquel estaba haciendo algo, como le pasó a la iglesia de Corinto cuando Pablo los acusa de lo que estaba pasando con una persona y el esposo del otro. Que están sucediendo cosas dentro de la iglesia. Está bien. No, porque si le digo algo puede que se enojen y se vayan. Usted sabe que ese es el pensamiento más directo que le pone el enemigo en la mente de aquellos que le tienen temor a esto, a enfrentarse a esas cosas. No es que no se le puede decir nada porque se va a enojar y se va a ir. Y prefieren ser cómplices de ese acto. Dice en el versículo 19 del capítulo 2: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Excelente. Pero eso no era suficiente. No era suficiente. Jesús le dice en el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y una de esas pocas cosas dice que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene fe, buen servicio, amor, pero permite que haya dentro de personas haciendo actos pecaminosos. Tolera eso. Y en la iglesia y en el mundo y en la vida, tú tolerar eso es hacerte cómplice y partícipe de eso también. Tenemos la otra, que es la iglesia de Sardis, o el pueblo de Sardis, o el hombre de Sardis. Este es aquel hombre que se encuentra lleno de hipocresía. Persona que está llena de hipocresía y tiene un lamentable deterioro de lo que es la vida cristiana. ¿Por qué está lleno de hipocresía? Porque dice ser una cosa y hace otra. Ese es el problema que tiene esta iglesia de Sardis. En el capítulo 3, verso 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice: yo soy cristiano, pero verdaderamente no lo es.
Le dice Jesús, sé vigilante. Mire lo que le recomiendo, lo que le indica. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Arregla el camino de aquello que te resta. Chequea bien, mira bien, para que endereces tu camino. Porque si no lo enderezas, lo que resta va a morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Su caminar no era correcto delante de Dios. Lo que estaba haciendo no era correcto delante de Dios. Y mira, hermano, y aquí entran muchas cosas. Ofrendamos porque queremos ofrendar, no porque lo damos de corazón. Nos sentamos a la mesa porque es un acto más o una celebración, no con el sentido real de lo que estamos haciendo cuando estamos participando de la cena del Señor. Cantamos, pero cantamos de labios. El corazón está en otro lugar y la mente en otro sitio. Cuando oramos al Señor, oramos vanamente, las oraciones no suben ni al techo, porque no lo hacemos con convicción de lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente hacemos muchas cosas, que las hacemos para que nos miren y nos vean que lo estamos haciendo. Pero de aquí, de nuestro corazón, no hay sentido. Y por lo tanto, le aconseja que tenemos que examinar y que tenemos que corregir. Le dice en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, atesóralo. Y este guardar no es como, es la misma frase que utilizó cuando el hermano explicó anoche, que no es coger y meterlo en un estuche, meterlo bajo llave, asegurarlo con candado, con reja, para que no se lo lleven, sino que lo de guardarlo es ponerlo en práctica. Y cuando le dice guárdalo, aquello que has recibido, esa enseñanza, ese conocimiento de la palabra de Dios, guárdalo. Arrepiéntete. Y le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué difícil eso. Y vemos el panorama que se repite una y otra de estas personas. Pero encontramos la sexta, que es la iglesia de la Odisea. Y usted sabe que la Odisea representa la peor de las iglesias. Esta es la más mala. Esta representa la indiferencia. La indiferencia que demostramos cuando a las cosas sagradas, las cosas que son verdaderas, que tienen que tener un control, no le damos importancia y nos pasamos peleando por cosas triviales. Le damos más énfasis a cosas triviales que no tienen ningún tipo de importancia, pero a cosas que son de vital importancia espiritual, esas las dejamos pasar por alto. Y por eso es que esta iglesia le dice que él la encuentra que no es ni fría ni caliente, porque es indiferente. Lo mismo le da una cosa que otra. Y algunas veces con cosas sencillas que son de verdad importancia, ay, olvídate, vamos a dejarlo pasar. Pero cuando son cosas triviales, explotan como un chiquitraque. Crear una situación por algo que no tiene importancia, que no tiene ningún efecto. Y algunas veces creemos que estamos actuando bien de esa manera, pero nos encontramos como esta iglesia de la Odisea. Y la Odisea es la de todas, la peor de ellas. Porque esta, si vemos en cierta manera,
cuando la respuesta que le hace Jesús el apóstol para ella, le dice que fuese mejor que ella hubiera sido caliente o fría, pero como era tibia, ¿qué es lo que iba a decir? La iba a botar, de que esta iglesia iba a estar suspendida, como dicen, del play suelto, iba a ser quitada del camino. Esta ya no tenía oportunidad de regresar, sino que el Señor la iba a quitar. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos convertimos en indiferentes para las cosas espirituales. En nuestra vida, las cosas espirituales tienen que tener mucho más valor que las cosas triviales de la vida. Las cosas materiales no es que eso se queda en un segundo plano. Pero la vida espiritual, eso sí tiene que tener un valor y una preocupación para nosotros. Y eso hasta lo vemos cuando oramos a Dios. Muchas veces oramos a Dios y empezamos a orar y material, y material, y material, y material, y lo espiritual, ¿dónde está? Cuando pedimos por lo espiritual. Cuando dice la palabra, buscad las cosas de arriba, ¿y qué sucederá con todo lo demás? Vendrá por añadidura. Alabado sea el Señor. Porque Dios nos va, si nosotros buscamos las cosas espirituales, Dios nos va a ayudar a proveernos las cosas materiales. Pero tenemos que buscar lo espiritual. No podemos ser indiferentes a las cosas espirituales, porque nos van a desechar. Y puede que nosotros pensamos que tenemos gano el cielo. Es como yo digo, hermano José, que el día que venga Cristo es el día de las grandes sorpresas. Porque quién sabe que usted se vaya y yo me quede, y yo me vaya para otro lado. Yo lo que quiero es que nos vayamos los dos juntos, ¿verdad? Pero para eso tengo que seguir trabajando hasta el día que yo me muera, o que Cristo venga. Y por lo tanto, todos y cada uno tenemos que trabajar para llegar a alcanzar ese momento maravilloso y glorioso, que cuando Cristo venga no seamos desechados. Porque va a ser triste. Va a ser triste quedarnos y ir para el lugar que ninguno quiere. Porque nadie quiere. Muchas veces yo me encuentro en la calle, hablo con la gente y no, porque no, porque me hablan de eso, y entonces yo le hago una pregunta. La pregunta que yo le realizo es: ¿y qué estás haciendo para alcanzarlo? ¿Qué estás haciendo? Porque si no estás haciendo nada, pues tienes que cambiar esa forma de pensar. Porque si no estás haciendo nada, no vas a ir para el lugar que quieres ir. ¿Tú quieres ir con Dios? Pues busca de Cristo. Acércate a Él. Deja que Él entre en tu corazón. Escucha su palabra. Deja que su palabra haga el efecto que tiene que hacer en tu vida. No pongas a pelear con ella. No te pongas a pelear con el Espíritu. Porque algunas veces empezamos a pelear con el Espíritu. No, después, ahorita, y el Espíritu jalando, y Dios jalando por medio de su palabra. Y no, es que soy muy joven, es que es muy temprano, no que mañana, es que tengo que hacer algún tipo de problema. No. No podemos ser indiferentes. Tenemos que darle. Es como cuando fueron delante de Cristo con la moneda. Él la miró y le dijo: ¿de quién es esta moneda? ¿Quién tiene ahí? Dice: César. ¿Qué fue lo que él le dijo? Darle al César lo que es al César, pero a Dios lo que es de Dios. Y a nosotros nos corresponde, y al ser humano le corresponde, darle primero a Dios y después darle al César. Verso 16, le dice a esta iglesia, a la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra fuerte esa, palabra difícil. Hemos visto 6 casos, que algunos de ellos podemos haber nosotros, yo creo que yo estuve en unos cuantos de ellos en la historia de mi vida. He estado en unos cuantos de ellos. Son estados menos la de la Odisea, que conforme aparece ahí no tenía oportunidad de regreso. Pero 5 de ellos sí. Se les recomendaba que cambiaran, que actuaran, que buscaran, que se arrepintieran y que atesoraran aquello que le habían dado desde el principio y que volvieran a buscar ese primer amor. Pero de esas 7 hay una
que en cierta manera no se ve, pero hubo un pequeño regañito, ¿verdad? Un pequeño regañito, pero no es tan marcado, sino que más se refleja en ella algo muy importante. Y es la iglesia de Filadelfia. Por eso, en conmemoración de estos 60 años, hemos utilizado esa iglesia. Porque conforme a la enseñanza que nos presenta ahí, dice que esa iglesia, por hacer lo que estaba haciendo, es que había perdurado y perduraba. Y si nosotros hemos estado aquí por 60 años es porque hemos tenido que estar haciendo algo igual o parecido a lo que esa iglesia se le manda que haga, o que hacía, o que se le reconoce a esa iglesia. Y esta iglesia, y Filadelfia, este hombre, este personaje, es aquel que es fiel y obediente a Dios. Si nosotros queremos llegar a alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, tenemos que convertirnos en seres fieles y obedientes. Dice el verso 8 de ese capítulo 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién es esa puerta abierta? ¿Cuál es la puerta? La puerta es Cristo Jesús. Y una puerta que está abierta para que nosotros entremos por esa puerta, para que nosotros podamos pasar por esa puerta. Dice: he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque ¿quién es el único que tiene las llaves para abrir y cerrar esa puerta? Es Cristo Jesús. Él es el que abre y no cierra, y cierra y no pueden abrir si la cierra. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas muy importantes, amados hermanos y amigos que están aquí esta noche con nosotros. Tenemos que guardar la palabra de Cristo y no podemos negar su nombre. En todo lugar que nosotros vayamos o que nosotros estemos, la gente, no es que yo le diga yo soy cristiano, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Todo lugar que vayamos, tenemos nosotros que vivir conforme a esa palabra y obrar conforme a esa palabra. Si nosotros no actuamos conforme a esa palabra y no vivimos conforme a ella, no vamos a poder ser fieles a Dios. No vamos a poder ser obedientes, porque si estamos haciendo cualquier otra cosa que no es lo que Dios dice en su palabra, pues estamos sirviendo a Cristo. ¿Estamos siguiendo a Cristo, hermano? No, hermano, no lo estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos nosotros que buscar, tenemos nosotros que alcanzar y tenemos nosotros que vivir para agradar a Dios. Y de la única manera en que usted y yo podemos agradar a Dios es guardando su palabra. Y donde quiera que vayamos, reconocer que somos de Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, ¿mas vive quién? Cristo en él. Y así mismo es el sentir que debe haber en todos y cada uno de nosotros. Una ocasión, yo estoy de vacaciones en la República Dominicana y yo llegué. Siempre dije que el área favorita donde siempre me consiguen es en los buffets y en esas cosas. En la mañana pues había un buffet de desayuno y yo voy, hago mis filitas. Todavía cuando eso yo no tenía problemas de caminar ni nada. Yo caminaba bien, yo estaba bien. Y voy y cojo mi comidita, voy y me siento. Y nada. Cuando a rato viene aquella mesera y se me acerca y me dice que si yo era cristiano. Yo le dije: se me nota. Y yo le digo: pero ¿por qué usted me pregunta eso? No, porque
Tiene algo que no, entonces, pero eso aproveché que allí entonces la senté y le empecé a hablar un poquito del Evangelio. Pero digo esto no para ponerme yo en una posición de altura, aunque esté aquí alto, Trevo, es porque estoy aquí en este sitio. Pero es porque yo lo único que puedo hablar de mi experiencia. Y cada uno de nosotros puede hablar de sus propias experiencias. Pero qué maravilloso cuando podemos tener experiencias que están ligadas a exaltar el nombre de Cristo. Porque podemos tener muchas experiencias de situaciones, de peleas, de problemas, y eso lo tenemos a diario. Pero tener experiencias que nos llevan y que vienen a nosotros por medio de nosotros servir al Señor, esas son las mejores experiencias que nosotros podemos vivir. Y esas son las que tenemos que atesorar. Y para que eso pueda darse en nuestra vida, tenemos que vivir. No tenemos que ponernos un sign aquí para que la gente diga que es cristiano. No. Con nuestra naturalidad, siendo quienes somos conforme a Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús nos enseña que tenemos que ser, el mundo se va a dar cuenta de quién somos. Dice la palabra, porque por sus actos, ¿qué va a suceder? Los conoceréis. Nos manda que discernamos, ¿verdad? Y esa fue la palabra. Discernimos, ¿cómo? Evaluando. Dice que tenemos que evaluar los espíritus. Y como cuando evaluamos los espíritus, nos damos cuenta si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Porque van a haber rasgos de Dios. Algunas veces nos vestimos como ovejas, pero dentro somos lobos rapaces. Y actuamos y pensamos y lo que tenemos, y perdone la expresión, pero como Pablo le dijo a los fariseos, que se convierten en tumbas blanqueadas. Tumbas que por fuera están bien bonitas, de mármol, pero dentro, ¿qué es lo que hay? Huesos y pudredumbre. Porque el cambio real y verdadero lo tenemos que buscar de adentro. Y ese cambio lo empezamos a llenar y a alcanzar de adentro hacia afuera cuando nosotros comenzamos a conocer y a guardar la palabra de Dios. Pero para que eso pueda tener un efecto en la vida nuestra, la palabra nos dice que tenemos que oír su palabra. Si no oímos la palabra, no vamos a alimentar nuestra fe. Tenemos que, al oír esa palabra, tenemos que creer lo que esa palabra nos dice. Porque si no creemos lo que la palabra nos dice, pues vamos a tener un poco de problema. Y el creer esa palabra, eso nos tiene que llevar a nosotros a que tengamos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento solo no basta. Porque luego del arrepentimiento tiene que haber un proceso y un paso muy importante en la vida del hombre. Dios quiere poner algo en el hombre. Pero para que ese algo pueda estar puesto en el hombre por parte de Dios, el hombre tiene que limpiarse. El hombre tiene que sacar de sí algo que hay en él que tiene que desechar. Y ese algo que hay en el hombre es ese viejo hombre lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de pensamientos insanos. Y de la única manera que el hombre puede pasar eso es cuando va al bautismo. Para eso se tiene que bautizar, porque el bautismo es semejanza a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muere, al entrar al agua es enterrado y al salir del agua ha nacido para nueva vida. Y de ahí en adelante dice la palabra que Dios pone algo precioso y maravilloso, que es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida y lo que nos ayuda a usted y a mí a que podamos seguir hacia adelante guardando la palabra. Para que podamos seguir hacia adelante llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros nos convertimos en ¿qué? ¿Cómo se llaman los representantes de las naciones en las Naciones Unidas? Embajadores. Y por lo tanto somos embajadores de Cristo. Y eso quiere decir que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a representar a ¿quién? A Cristo Jesús. Por eso es que nuestro Padre pone en nosotros a su Espíritu, para que su Espíritu ayude a nuestro espíritu a que podamos vivir una vida conforme y agradable a Dios. Pero para eso tenemos que bautizarnos.
Y luego que nos bautizamos, recibimos ese don maravilloso, ese regalo del Espíritu Santo, y de ahí Dios nos va a ayudar a que podamos seguir perseverando, guardando su palabra, y en espera de ese día glorioso, que Él va a enviar a su Hijo a buscar a todo aquel que haya vivido una vida conforme y agradable a su voluntad, guardando su palabra y sin negar el nombre de Cristo Jesús. Porque hay ocasiones que negamos el nombre de Cristo, hermano. Hay ocasiones que salimos por ahí y le pregunto, ¿y usted es cristiano? No. No quieren ni que sepa. Miren, yo conozco un caso de alguien que estaba en la iglesia. En su trabajo no sabían que él era cristiano. Pero esa experiencia la viví yo. Pero pasó un detalle un día que yo tuve que estar y ir al lugar donde trabajaba esa persona. No era verlo, no tenía que ver nada a esa persona como yo, sino que yo tuve que ir a ese lugar por situaciones de mi trabajo. Y cuando llego allí, yo lo saludo y todo lo demás como si fuera cristiano. Y lo que me sorprendió fue que vino un compañero y se quedó mirándolo así y le dijo, el compañero de trabajo te dice, ¿y tú eres cristiano? Yo me quedé callado así, yo no dije nada, a ver la reacción. Y él empezó a ponerse de colores. Porque se había descubierto entonces allí en el trabajo que él era cristiano. Y yo dije, mira esto. Era allá en la iglesia, es cristiano. Y aquí en la... Y pues ya llevaba tiempo. Que tampoco eso era de 2 o 3 meses, tiempo. Y en su trabajo, que llevaba tiempo trabajando, no lo hacía. Porque estaba negando a Cristo. No podemos ser así, hermano. Donde quiera que vayamos, lo mejor que es que la gente reconozca que somos cristianos. Y que somos cristianos de pura cepa. Sí. No cristianos como por ahí que lo que hacen es ponerle el nombre de Cristo por el piso. ¿Usted ha visto cómo últimamente se nos hace difícil llevar el Evangelio? Y la dificultad que nos está dando por llevar el Evangelio son todos aquellos falsos profetas que han aparecido por ahí, creo que están exponiendo el nombre de Cristo. Nosotros no seamos partícipes de eso, sino que usted con orgullo, con la frente en alto, salga por ahí y que todo el mundo sepa que Cristo vive en usted. Y cuando el mundo se empieza a dar cuenta que Cristo vive en usted y que hay una diferencia verdadera, ellos van a venir también a buscar de Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta noche, este es el mensaje que he querido traerle, enseñándole que cada una de estas 7 iglesias podemos nosotros ser. Pero el mensaje es que seamos como la iglesia de Filadelfia, que busquemos siempre guardar la palabra y que no neguemos el nombre de Cristo en ningún lugar al cual nosotros estemos. Que donde quiera que vayamos, que el nombre de Jesús sea glorificado en medio de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar puestos de pie. Vamos en esta noche a darle la oportunidad a aquellos que desde esta noche quieren comenzar a vivir conforme a esa palabra, que desde esta noche quieren comenzar a no negar el nombre de Cristo, que en esta noche tienen esa oportunidad de bautizarse para el perdón de los pecados, que esta noche tienen esa oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo, que esta noche tienen la oportunidad de hacer el cambio más importante que debe de ser en su vida. Lo pueden hacer mientras nuestro hermano Yuri nos dirige un himno. El llamado está establecido. Solamente usted tiene que levantar su mano desde ese encuentro o venir hasta aquí y decir al hermano que está a su lado, yo quiero comenzar a andar con el Señor en esta noche. El hermano Yuri. 130.